Historia del Derecho. Contexto histórico, época antigua. Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Derecho, Introducción e Historia del Derecho. Presentado por Byron Narváez Chamorro, Kevin Montenegro Hernández, Ricardo Hussein Rodríguez, Marlon Yetzid Rosales. La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del mar Mediterráneo, al oeste de Turquía, y se expandió hasta el sur de la península itálica. Su desarrollo como civilización crea a partir de la cultura, subdividiéndose así en unos periodos que son comprendidos de esta manera. Periodo micénico, desde el siglo XVIII a.C. hasta el siglo XII a.C., caracterizado por el dominio de los arqueos, y su ciudad más importante es Micenas. Periodo homérico, desde el siglo XII a.C. hasta el siglo VIII a.C., donde emergen los cantos más importantes de la antigüedad, como la Ilíada y la Odisea. Periodo arcaico, desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo VI a.C., donde se iniciaron los Juegos Olímpicos en la ciudad de Olimpia, y este es un periodo importante porque se consolida la economía con la política, facilitando su ampliación fronteriza. Periodo clásico, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo IV a.C., donde se resalta el desarrollo cultural, el progreso intelectual, artístico y literario imperecederos del occidente. La civilización griega concluyó con la conquista de los romanos y la muerte de Alejandro Magno. Los pensadores filosóficos Sócrates, Platón y Aristóteles ejercieron influencia sobre el Imperio Romano y en el Renacimiento, siendo la base la cultura occidental que adoptó la democracia, gobierno creado en Atenas. Su formación social la reflejan en las polis, donde la autoridad debe ser ejercida rectamente, promoviendo la actuación política en el buen común. El surgimiento facilitó la formación de pequeñas ciudades-estados independientes. Las formas de gobierno de Grecia son la monarquía, que tiene como figura al rey que recibe el poder por herencia familiar. En Atenas, la monarquía encabezaba un rey que gobierna junto a un consejo de noble hasta que Solón estableció una holarquía. La holarquía concentra el poder de un grupo pequeño de individuos, generalmente de la misma clase social, implementado por Solón, quien dividió la sociedad en distintos niveles de participación política. Según sus ingresos se llama la aristocracia. La tiranía, gobierno que rige un individuo que había tomado el poder de una polis por la fuerza. El tirano se destacó por asumir el poder absoluto. La democracia, modalidad de gobierno introducido en Atenas a finales del siglo VI a.C. y adoptado en otras polis. Un aristócrata, Clístenes, propuso una reforma radical para evitar el retorno a la tiranía, estableciendo el principio a la isonomía, que es la igualdad legal y política de todos los ciudadanos, y la división territorial en demos, donde los ciudadanos participaban en asambleas, dando nacimiento a la democracia, en la que todos los hombres libres participaban políticamente, menos las mujeres y los esclavos. Hubo muchas críticas a esta democracia. Un crítico fue Platón, quien dice que todos los ciudadanos eran capacitados para la participación en la asamblea con conocimientos en las polis. El origen democrático sentenció a Sócrates a tomar la cicuta por acusaciones sin fundamento. Uno de los apartados más importantes dentro de la historia general del derecho corresponde a la crítica de la democracia en la filosofía griega. En Grecia surge la tradición filosófica a partir de las reflexiones que inician a darse por medio de los diversos pensadores, principalmente interesados por temas como la naturaleza, en donde adquiría más importancia la razón, que en definitiva
reemplazaba la superstición y la costumbre. De esta manera florecen las escuelas del pensamiento y la enseñanza, que principalmente difundían las artes de la persuasión y el razonamiento. A partir de ese periodo de auge, inician a confluir los sofistas, quienes a través de la retórica empiezan a cuestionar las ideas que hasta el momento prevalecían sobre la verdad y la razón. Fundamentalmente, el proyecto sofista estaba orientado a difundir las herramientas necesarias para ejercer adecuadamente la ciudadanía en una sociedad plural. A su vez, surgen pensadores importantes como Sócrates y Platón, quienes son considerados fundadores de la tradición filosófica. Ellos empiezan a reivindicar la capacidad de usar la razón para ahondar en las verdades ocultas, convirtiéndolos a su vez en contradictores de la democracia. Sócrates, por ejemplo, cuestionaba la forma en cómo se resolvían algunos problemas de la existencia humana, considerándolos como acciones irreflexivas. Por consiguiente, sus actuaciones lo colocaron en contra del régimen democrático de Atenas y por ende fue condenado a muerte. Tras este suceso surgen las diferentes reflexiones sobre temas como la verdad, el saber, el bien, la justicia, entre otros. Para Platón, discípulo de Sócrates, era más importante que quienes lleguen a gobernar sean verdaderamente sabios. De esta manera, él creía en la posibilidad de que unos pocos filósofos podían acceder a la justicia a través de la razón, postura que claramente era inversa a la democracia. Posterior a ello, Aristóteles, discípulo de Platón, inició a construir su propio sistema de ideas y escuela. Dentro de su filosofía realista, expresaba que la realidad se explicaba por 4 causas: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Esta doctrina de las causas se fue transformando con el tiempo y se ha convertido en una estructura utilizada por la ciencia jurídica moderna. Para Aristóteles, la vida plena de los individuos solo era posible dentro de la comunidad política. Consideraba además que cada individuo tiene virtudes y que en conjunto se lograba complementar y adquirir muchos sentidos. En consecuencia, dicho filósofo consideraba que todos los regímenes que miraban por el bien común eran rectos y aquellos que solo atendían el nivel particular eran gobiernos erróneos. De ahí que logra identificar 6 regímenes: 3 justos, como son la monarquía, la aristocracia y la politeía, y 3 corruptos, como la tiranía, la oligarquía y la democracia. Asimismo, para este pensador, la explicación de que existieran varios regímenes es que cada sociedad estaba integrada por varias partes. Identifica entonces 4 partes: los campesinos, los obreros, los guerreros y los magistrados, cada uno de ellos con condiciones específicas para desarrollar su actividad. Adicionalmente, reconoce que cada régimen político tiene algún defecto o perjudica a algún grupo, lo que conlleva a producir algún conflicto interno que puede desencadenar en algún cambio o transformación de la Constitución. A su vez, propone que dentro de la justicia se pueden admitir 2 definiciones más específicas: la distributiva y la conmutativa. Dichas connotaciones se han mantenido
y son usualmente utilizadas en el pensamiento político y jurídico contemporáneo. Res publica ius civile. Con la antigua Grecia el mundo conoció la democracia, pero fue con la civilización romana que verdaderamente se marcó un hito para lo que hoy conocemos como el derecho. Hablar de Roma es remitirse al año 753 a.C. Refiere la historia que las antiguas tribus latinas, sabinas y etruscas fundaron Roma, la cual desde su creación misma implementó un sistema de gobierno propio que evolucionó con el tiempo. La sociedad romana desde un principio estaba conformada por tres clases sociales: los patricios, los plebeyos y los esclavos. A pesar de tener una figura de autoridad como el rey, Roma también tenía un senado, que era el encargado, entre otros, de representar al pueblo y elegir su rey. Para el año 509 a.C., y a causa de la dureza de poder monárquico de Tarquinio el Soberbio, el Senado decidió terminar con la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. El periodo republicano duró alrededor de 500 años y fue una de las épocas más brillantes de la civilización romana, por cuanto logró expandirse por una gran cantidad de territorios. Se hizo al control de distintas regiones como Grecia, conquistó la península itálica y avanzó hacia el mar Mediterráneo, enfrentándose a potencias de la época como Macedonia y Cartago, con quien libró las famosas guerras púnicas. Constitución mixta, ius civile, iuris dictio. En Roma, la experiencia abusiva del poder de la monarquía dio paso a lo que se conoce como la república, la res pública o la cosa pública, un completo sistema político que contemplaba la existencia de una poderosa magistratura ejecutiva, un prestigioso senado aristocrático y diversas asambleas populares. Con la finalización de la monarquía y el surgimiento de la república, a diferencia de lo que ocurrió en Grecia, los plebeyos tenían un papel subalterno en el orden constitucional, que en su mayoría estaba dirigido por los patricios, aspecto que dio origen a uno de los conflictos más importantes de la época, denominado conflicto de las órdenes, donde los plebeyos amenazaron con abandonar Roma y fundar su propia ciudad. Esos aspectos sociales permitieron que emergiera la Constitución mixta, la cual tiene tres componentes: un componente monocrático representado en los cónsules, que se elegían anualmente, y entre sus funciones estaban el poder ejecutivo, el mando militar y la coacción pública. Un componente aristocrático representado en el Senado, cuya función era asesorar y opinar sobre los asuntos del gobierno. Y un componente democrático representado en las asambleas, que eran instancias de participación social conformada por los patricios y plebeyos. Con el paso del tiempo, surgieron diferentes disputas sociales que debilitaron la república, hasta que finalmente, en el año 27 a.C., con la llegada de Augusto al poder, Roma se convertiría en un imperio. Legalidad romana. En Roma, la sociedad estaba gobernada por el mos maiorum, una serie de costumbres y ritos que organizaban con rigor y severidad la vida romana. Su núcleo estaba constituido por un modelo de relaciones sociales, el cual estaba basado en la familia. De allí que el padre representaba la personería jurídica plena de esa unidad. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, este estaba convirtiéndose en un foco de pugnas entre los patricios y los plebeyos, por cuanto el mos maiorum solo podía ser conocido por los sacerdotes, y segundo, porque también autorizaba algunas formas de violencia con las cuales no estaban de acuerdo los plebeyos. Entonces, al igual que lo ocurrido con las transformaciones políticas, el conflicto de las órdenes permitió que los patricios llegaran a poner por escrito las normas fundamentales de la ciudad. Es así como nace la ley de las 12 tablas, que fue aprobada por las asambleas populares. Es importante recalcar que con la promulgación de la ley de las 12 tablas no se abolió el mos maiorum, sino que simplemente se describieron las normas para su conocimiento. Sin embargo, esto dio pie para que las asambleas crearan normas complementarias a las leyes ya escritas. A partir del 367 a.C., fue creada una nueva magistratura, denominada el pretor urbano, que se encargaba de la aplicación de las reglas procesales contenidas en las 12 tablas. Este procedimiento se caracterizaba por su rigidez y ritualismo. Más adelante también se crea otra magistratura, denominada el pretor peregrino,
que era el responsable de resolver las controversias que involucraban a los extranjeros. Se caracterizaba por ser flexible con el desconocimiento de las costumbres y los rituales romanos. Con el paso de los años y teniendo en cuenta la extensión cultural e intercambio comercial que había alcanzado Roma, se llevaron a cabo algunas flexibilizaciones en los rituales y costumbres romanas, a fin de adecuar sus lógicas a las necesidades de una población no familiarizada con las tradiciones ancestrales. Es así como surge el proceso formulario, que consiste en un documento escrito en el cual el pretor instruye al juez a generar condenas o absoluciones de acuerdo con unas condiciones dadas. Dichas fórmulas se dieron a conocer mediante dictos que con el tiempo se fueron perfeccionando y aplicando. De esta manera se abrió la posibilidad de que el derecho romano adquiriera una interpretación flexible y pragmática, pasando de un derecho altamente ritualizado en las costumbres y tradiciones culturales a convertirse en un proceso crecientemente dinámico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el republicanismo y la ciencia iuris o la ciencia del derecho. La pregunta que nos haríamos es, ¿qué es el republicanismo? Bueno, es una corriente orientada a propiciar un estado de bienestar y un tipo de gobierno ejercido para satisfacer a la ciudadanía bajo el hecho de que el poder reside en la comunidad o en el pueblo. También podemos tener claro que el concepto de república se remonta a los tiempos griegos, en donde los grandes pensadores como Aristóteles fueron uno de los que inició con este ideal o esta teoría política, si se puede decir así. Seguimos y ahora vamos a conocer uno entre sus exponentes que tiene el nombre de Marco Tulio Cicerón. Este filósofo puede ser considerado como el fundador y el máximo representante de la filosofía del derecho en Roma. Se lo conocía porque era muy influyente, aparte de sus capacidades para transmitir una información, su elegancia, su claridad expositiva. También Cicerón nos menciona que él define una república como la cosa propia del pueblo, y así fue como él pudo desarrollar una actividad literaria y se basó en el carácter publicano y el aristocrático, en la que jugaba un rol central, como nociones como la virtud, la concordancia, la cívica o una filosofía del derecho como la conocemos. Aparte de esto, él daba a entender que es una utilidad práctica el saber jurídico para encontrar el derecho natural o los fundamentos trascendentales del orden legal. Teniendo en cuenta que lo que busca el derecho natural son los valores o principios que se encuentran en la conciencia de los hombres y en la naturaleza. También debemos decir que desde el republicanismo está más centrado en el ciudadano que en el individuo, en el bien común que en el interés personal, en los electores que en los consumidores. También constituye una apuesta mayor por la deliberación y la participación ciudadana. Ahora vamos a mencionar algunas de las características del republicanismo. Una de ellas es donde los habitantes de una nación política, de una nación con política republicanas, cuentan con los mismos derechos y deberes, y esta ley se aplica en igualdad. Otra característica muy especial es donde nos menciona una carta magna o constitución, donde en ella se redactan cada una de las leyes y los principios jurídicos por encima de cualquier autoridad o política. Estos deben ser cumplidos estrictamente, ya que el incumplimiento de estas aplicaciones de estas leyes puede darse unas sanciones determinadas. Otra característica también es en donde la soberanía popular recae sobre el pueblo, dando a entender que el pueblo se le otorga un poder a través donde éste es quien elige a sus dirigentes durante un periodo determinado gubernamental. También nosotros tenemos la división de poderes, en donde el poder nunca debe recaer en forma completa sobre una persona. Dice que allí se deriva la creación de los poderes legislativo, ejecutivo, y cada uno va a tener su independencia, su acción o su decisión. Tenemos como poder legislativo que estudia y discute o modifica y vota las leyes. También el poder ejecutivo y asimismo el poder judicial. También podemos mirar
Aquí unas ventajas y unas desventajas del republicanismo. Una ventaja de ellas es que el presidente será elegido por el pueblo y asimismo también el gabinete lo elegirá el presidente. Una desventaja puede ser que hay menor representación de la sociedad o menor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno, en la medida que el gobierno o que el Congreso no puede cambiar el poder ejecutivo adoptando la moción de censura. En última instancia, la filosofía, o hablando filosóficamente, el derecho se funda no sobre la opinión de los hombres, sino sobre la naturaleza. Por último, seguimos con la ciencia iuris. Cabe resaltar que ius es un término que proviene del latín y significa derecho, y de ahí sale la ciencia del derecho. Y esta ciencia social es empírica, que se ocupa de las normas y adicionalmente tiene unos órdenes jurídicos determinados como objeto de conocimiento. También la ciencia del derecho es conocida como jurisprudencia, y algunas características de esta ciencia del derecho son la sistematización o la transmisión de datos, también los conocimientos jurídicos, dicen. Estas características buscan el enfoque de estudio o también la búsqueda de pruebas o elementos claves. En la metodología entendemos como una manera de investigar donde se realizan transmisión de conocimientos jurídicos, puede ser. Y así en resumen, la ciencia del derecho abarca el estudio y el análisis de sentencias judiciales o jurisprudenciales. Esta es una herramienta fundamental para la interpretación, la aplicación del desarrollo del derecho y nos ayuda a explicar el fenómeno jurídico desde una perspectiva científica. Muchas gracias.